El canal al que referí es Cerebrotes. Es una neuróloga muy sabia, se ve muy buena onda. Y en ese sentido, pues recomiendo su canal, ¿no? Ahora bien, como dije, es importante para uno como enfermo de esclerosis múltiple, pues tener un programa de asistencia social. No cualquier gobierno tiene un programa de asistencia social. Y pues en ese sentido, pues casi tendría que decir que desde el 2006 de algo me sirvió el voto. ¿Sí? Es que siento como que está siguiendo la cámara. De repente cuando no quiero que vea, bueno, cuando no quiero que siga. Entonces, ¿qué problema yo estoy observando? Por ejemplo, yo observo que los partidos políticos como el PAN, el PRD, el PRI, están aplicando teoría de juego de tal forma que están volviéndose un solo jugador. Pero veo un problema que tendría que decir con base a lo que yo conozco, que yo conocí desde cuando estaba estudiando la carrera, por parte del canal de Infowars, por parte de Alex Jones. Sé que conozco colegas de divulgación científica que han dicho, oye, es que Infowars ni siquiera es una buena fuente de noticias. Pero yo digo, ¿con base a qué? Con base a ignorar. Esta no es la red que buscaba. Con base a ignorar de que hay una red de corrupción que está por detrás de todo y que incluso está detrás de muchas de las noticias. ¿Cuánta infodemia no hemos soportado en la pandemia para que ahora los verificadores, los supuestos verificadores que deberíamos de tenerle confianza a ellos, resulten más infiltrados que nada por las redes de corrupción, que ellos estén promoviendo redes de corrupción? Yo sí observo algo de fondo, y por eso estaba leyendo Satanás y el problema de la maldad, y lo voy a seguir leyendo. No en este momento, pero lo voy a seguir leyendo. Observo que hay una maldad implícita en la naturaleza. Sé que los filósofos no han podido resolver el problema de la maldad, y es un problema irresoluble dentro de la filosofía. Sin embargo, para el terreno de la teología cristiana, en cuanto al origen del mal, este origen del mal, pese a las interpretaciones agustinas de las Sagradas Escrituras, no está en Dios. De donde viene es del Isaías B, según los propios estudiosos de los rollos del Mar Muerto. Valga, tal vez no sea ni siquiera del escrito original de las profecías de Isaías. Y en este sentido es una reinterpretación de Isaías que no contempla propiamente decir que la maldad filosófica, por así llamarlo, o la maldad ontológica, venga en sí de Dios. Este problema San Agustín de Hipona, cuando quiso resolverlo, él dijo, es que viene de Dios en cuanto a su ausencia. Pero no, sino que la maldad viene siendo una reacción de la creación. Esto es lo que dice Boyd en el Satanás y el problema de la maldad. La maldad natural, que es la competencia de las especies por sobrevivir de la manera más salvaje posible, literalmente salvaje, y tal vez la palabra salvaje se quede corta, viene en sí no de Dios, sino de una especie de virus infiltrado en la creación. Valga, el problema de la maldad para los primeros cristianos, no para San Agustín de Hipona, porque él no es de los primeros cristianos, no es del paleocristianismo. Para los primeros cristianos, con base al arrastre del judaísmo, por ejemplo, los rollos del Mar Muerto,
viene de un príncipe del cosmos, de un Dios, no del Dios Yahvé Elohim, sino del Dios Masterna, del Satanás, del príncipe de la potestad del aire. Y en este sentido, aquello que venga reproduciendo en nuestro entorno humano el salvajismo del cosmos no viene de Dios. ¿De quién ha de venir? De donde viene la maldad natural, porque esto es consecuencia de la naturaleza. Luego, en este sentido, si no viene de Dios, viene de Satanás. Y Alex Jones, por ejemplo, cuando se infiltró en los bosques de Secoya y pudo grabar el sacrificio a Moloch de una efigie, decían los propios de los bosques de Secoya, que es, quién sabe si en realidad sea una efigie, no se necesita sacrificar a Moloch, porque de hecho los propios que se encontraban en el sacrificio de Secoya atribuyen a Moloch su prosperidad. ¿A quién se ha de atribuir la prosperidad de Claudio X González? De los del cosa de empresarios, que de hecho nos llovían en el 2006 y en el 2012 y hasta en el 2018 toda su promoción de su política de empresarios. ¿De dónde viene esa política empresarial? Si la política empresarial ha de obedecer al propio capitalismo salvaje, ¿de dónde viene? Si no ha de ser del mismo con pensamiento satánico de prosperar a costa de lo que sea, prosperar sin pagar impuestos, prosperar sin que me importe la vida del más pobre, sin que me importe la vida del que se encuentra en desgracia, triunfar sin tener un proyecto de nación, porque por eso uno vota en la democracia, por proyectos de nación. Eso viene representando a los partidos políticos, proyectos de naciones, proyectos de nación. ¿A por quién voto? Bueno, el proyecto de nación por el cual yo he votado sin darme cuenta, al final me terminó beneficiando, porque el proyecto de nación que tenía el PRI iba a privatizar el Hospital General. Y esta privatización del Hospital General viene siendo consecuente con el proyecto de nación neoliberal que siempre estuvo muy afín con el proyecto de nación del PAN desde que se fundó. Recordemos que el proyecto de nación del PAN es un proyecto de nación que netamente es opuesto al nacionalismo de Cárdenas. Cárdenas, de donde vienen mis estudios del Politécnico, es que tú puedas como gobierno producir para beneficio de tu población y por ello la técnica al servicio de la patria. Ese era el proyecto de nación que tenía Cárdenas. Ahora el que tiene López Obrador busca ser afín con el proyecto cardenista de nación y habla de transformación porque se da cuenta que de alguna manera tiene que transformarse la vida pública del país. Pero a mí, sin importarme si se transforma o no la vida pública del país, me beneficia que pueda haber, por causa de los programas de asistencia social. Yo soy beneficiario de un programa de asistencia social. Valga, que me llamen de Maven Clade de su representación en México, de Maven Clade española, para preguntarme, oye, ¿cómo vas? Eso es por causa de que ahora la medicina viene siendo gratuita, que debería de haber sido gratuita. No sé si lo fue gratuita con Peña Nieto, porque es muy cara, por ejemplo, en el caso de los niños que están enfermos de cáncer. Y es cierto, Obrador tiene sus problemas. No Obrador, Morena incluso. Ya ves Obrador. Pero el proyecto, ahora sí, y que se busque la ejecución de ese proyecto es por lo que uno votó. Yo voté y voy a votar en el 6 de julio. Valga, mi llamado a conciencia es de que si los partidos estos que yo he señalado quieren sobrevivir, Morena ha ganado votos, pero porque se dedica a la asistencia social.
Sí, el gobernador del PRI hasta buscaba también a su manera hacer asistencia social, pero era escribirle una carta al gobernador para que me donara una silla de ruedas. Y al final era para comprometer el voto. A mí hasta la fecha, aunque yo estuve en Morena, a mí ni me han llamado. Pero, pues no. O sea, a la fecha no ha terminado repitiendo lo que el PRI. Es cierto que algunos digan, oye, pero no está repitiendo ni lo bueno del PRI. ¿Qué era lo bueno del PRI? Que tenía una red consolidada de corrupción y de alguna manera de esa forma de red consolidada de corrupción podía controlar al narco. Tal vez el narco esté descontrolado, pero porque el narco ya no tiene entrada como la tenía con otros gobiernos. O bien la tiene. Hay sus maneras, ¿no? Los gobernadores. Yo no estoy queriendo acusar. Yo solamente digo lo que yo estoy mirando. Porque uno ve como Herling en su artículo, que parece que se publicó en Nature, The Globally Networked Risks and How to Respond Perspective. Uno ve lo que él ve, las redes. ¿Por qué? Porque a mí me tocó cuando los profesores protestaron al gobierno de Peña Nieto por todo su descuido que tuvo la coordinadora de profesores. Me tocó ver cómo los reprimían. Hasta yo de repente llego a decir que por días tenía el recordatorio del helicóptero volando y de todos los granaderos corriendo en contra de todos. Valga, ni uno que era profesor, hasta tenías que esconderte del granadero y ver cómo te regresabas al metro lo más pronto posible, porque ni querías ver lo que iba a pasar. Solamente te tocó ver por lejos dentro de la Alameda. Me tocó ver las redes de corrupción, me tocó vivirla, me tocó vivir cómo censuraban en Televisa por parte del PRI, me tocó ver cómo Fox prometió paz en Chiapas y no lo logró. Me tocó ver cómo querían privatizar casi el Politécnico y tener que marchar por no tener una reforma de ley orgánica del Politécnico. Sí, y después tuvimos que sufrir el intento de reforma de reglamento orgánico del Politécnico y cómo estar marchando en contra de todo el intento que Yolosóchitl trató de deshacerse de las vocacionales. Me tocó vivir ello, me tocó ver las redes de corrupción. Entonces mi llamado es incluso a quien diga, es que yo amo al PAN y al PRI. Oye, antes de amarlo así, ve por el que más sufre. Que los partidos políticos hagan eso.